días a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy para disfrutar de una nueva charla de café. Ahora contamos con la presencia del embajador Eduardo Roldán. Yo debo mencionar que conozco al embajador de hace muchísimos años, desde que yo era estudiante. Él fue mi profesor de teoría de las relaciones internacionales y en un principio debo decir que el embajador nos lo presentó. Se presentó su profesor. Yo decía, ¿y dónde está el profesor? Y me acerqué al profesor adjunto y le dije, oye, ¿dónde está el profesor? Me dice, no, el profesor. Y me habló maravillas del profesor. Y resulta que estaba en Estados Unidos, estaba ya regresando precisamente para incorporarse a las labores académicas de la UNAM, ¿no? Y él venía de Columbia University, precisamente, ¿no? Y llegó con todo un bagaje, precisamente, del mainstream, del estudio de las teorías de relaciones internacionales y con lo último de literatura que se estaba revisando, y realmente fue una grata sorpresa conocerlo y, por supuesto, lo que nos ofreció en nuestra formación académica en términos de lo que era el estudio de las relaciones internacionales, precisamente, ¿no? Y también debo confesar de que el embajador tuvo a bien invitarme cuando él estuvo en la embajada de Argelia, concurrente con otros países que ya lo mencionará él, tuvo a bien invitarme a Argelia, todo pagado, boleto de avión, alojamiento, y tuve varias charlas con él en la sede diplomática, comentando, reflexionando sobre la importancia continental de África, particularmente el norte de África, con Europa, sus experiencias, y realmente todo esto fue muy agradable, ¿no? Yo me aprecio de poder contar con su amistad, ¿no? Con estos momentos de charla, y por eso de que quisimos también invitarlo, por supuesto, a esta charla de embajadores, en particular porque en lo personal he disfrutado mucho estas charlas con él y yo creo que sería muy egoísta de mi parte si no las pudiera compartir con todos ustedes. Yo creo que siempre hay aprendizajes, siempre hay anécdotas y la charla de café se trata de eso, olvidarnos un poco de estas cuestiones más teóricas, más académicas y adentrarnos en lo que es la vida del embajador y la vida diplomática desde la vida, desde la perspectiva, desde las experiencias del propio embajador, hablando incluso de anécdotas, de sandungas, de cuestiones que tuvieron que resolverse, ¿no? Y como una plataforma también de aprendizaje y de formación universitaria, sin lugar a dudas. La experiencia, la vida propia de cada embajador se suma a lo que es la formación universitaria. Y ese es el propósito de estas charlas de café. Sin mayor preámbulo, mi querido doctor Tomás Milton, te cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Dámaso Morales, y también gracias tanto a quienes nos están acompañando como a nuestro propio invitado, el embajador Eduardo Roldán, y obviamente al Centro de Estudios Europeos de la UNAM, que es la que desarrolla este tipo de iniciativas que son muy valiosas. Como ya señalaba el maestro Dámaso, el embajador Eduardo Roldán tiene una amplia experiencia, no únicamente desde la diplomacia. He de destacar esta situación. ¿Por qué? Porque también ha sido profesor universitario, ha sido un académico destacado, ha creado, es hacedor de libros, de artículos, y además ha trabajado en diferentes ocasiones como asesor de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es muy vasto su bagaje profesional y solamente me voy a permitir destacar algunos elementos importantes, insisto, de esta currícula que es tan impresionante. Les recuerdo que fue diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano, obtuvo el rango de ministro, fue embajador de México en Argelia, con concurrencia en Libia, Mauritania y Túnez. Fungió como jefe de Cancillería y encargado de negocios en la Embajada de México en Corea del Sur, cónsul alterno
en el Consulado General de México en Hong Kong. También estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como director general de delegaciones, director general adjunto para organismos regionales americanos, director regional del noreste, director de Relaciones Económicas para Asia-Pacífico, en fin. También tuve experiencia, por ejemplo, como director para asuntos bilaterales con Estados Unidos y Canadá. Y además he de destacar, como les decía hace un instante, que ha colaborado en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Anáhuac, en Columbia, en Fordham University, así como en la Universidad de las Américas Puebla. También fue vicerrector incluso de la UMAR, que es la Universidad del Mar. Ha sido incluso también presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Fue galardonado en su momento con la presea embajador Alonso García Robles como internacionalista del año y es un miembro distinguido todavía, obviamente, de AMEI, autor, como les comentaba, de un centenar de ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales y también es coautor de 18 libros. Finalmente, he de destacar que su licenciatura la realizó en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Su maestría es en Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania y tiene también estudios de doctorado por la Universidad de Columbia, así como en Ciencias Políticas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, un currículum impresionante, pero queremos conocer a la persona, queremos conocer al hombre. Y en ese sentido, por favor, embajador, si nos puede señalar las primeras anécdotas, obviamente, de lo que fue su presencia en este mundo. Por favor, embajador, cuéntenos de dónde es, cómo ha sido su familia, cómo han sido sus experiencias, sus primeras experiencias en este mundo. Y yo me voy a permitir pasar algunas fotografías mientras nos cuenta estas anécdotas. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor participar en estas charlas de café organizadas por el Centro de Estudios Europeos, con quien pues he participado en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales y que ha sido muy bien dirigido por mi querido amigo, el maestro Dámaso Morales. Te agradezco a ti, Tomás. Te quiero decir que yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero a los 16 años mis padres me trajeron a la Ciudad de México. Creo que fue un gran acierto porque esto me abrió los ojos. Me abrió los ojos para entender a México. Yo desde pequeño tuve la oportunidad de dar clases en kinder, en primaria, en mis vacaciones, pero no en las urbes, sino en los ranchos olvidados de México, que era La Guitarrilla cerca de Cocula, Jalisco. Y eso fue lo que me fue formando. Vi la pobreza de México y fue esta experiencia la que me llevó a tomar conciencia de las graves desigualdades de México, que todavía existen. Y junto con el movimiento de 68, cuando yo estaba en prepa, precisamente, en la prepa 9, esa es la fotografía de la prepa 9, con mis grandes amigos con quienes todavía tengo pues una relación. Al término del sexto semestre de la prepa, se da el movimiento de 68, participé, no era líder, era un joven que tomó conciencia de ese momento y que eso me hizo cambiar de la visión que tenía de irme a estudiar ingeniería a ciencias sociales. De modo que iba muy bien en matemáticas y en física, puro 10, pero tomé conciencia y dije, este es mi campo. ¿Y por qué me decidí a estudiar ciencia política y administración y relaciones internacionales? 2 licenciaturas que hice simultáneamente en ciencias políticas en mi querida facultad. ¿Por qué? Porque desde los 16 años existía el Colegio Nacional, que era donde iban las luminarias de México y todavía forman parte. Una de ellas en esa época era Jaime Torres Bodet. Allí pude entablar pláticas deliciosas, un joven de 16, 17 años, 18, pero que me ayudó a tener una visión. Y Torres Bodet,
que fue 2 veces secretario de Educación Pública, una vez ministro de Relaciones Exteriores, director general de la UNESCO, me recibió en varias ocasiones en su casa en Vicente Güemes 360 en las Lomas de Chapultepec, rodeado de una biblioteca de más de 5,000 volúmenes y un jovencito que le preguntaba de todo. De modo que yo abrevé con gentes importantes. Y eso me ayudó a tomar conciencia, porque él hizo el Museo Nacional de Antropología, instituyó los desayunos escolares, todo esto que fue el México posrevolucionario y que creó instituciones. Hoy ya no están creando instituciones, pero en esa época se creaban instituciones que han trascendido. De modo que esa visión me dio la idea de estudiar relaciones internacionales y yo me imaginaba siendo diplomático. Finalmente me convertí en diplomático, pero antes de eso fui académico. Con esa formación de la licenciatura, de la maestría en la Universidad de Pensilvania, del doctorado en Columbia University y en la facultad, tuve oportunidad de formarme en México con el doctor Seara Vázquez, con González Pedrero, con Víctor Flores Olea, con Fernando Solana. Todos ellos fueron mis maestros, Hernández Vela, Arcarán, etc. Yo siempre me metía con los maestros más difíciles, pero de los que yo iba a aprender. Y efectivamente aquí está una fotografía con Zbigniew Brzezinski en Columbia University. Y les quiero contar una anécdota. En mi formación, yo era doctorante y los demócratas habían perdido, Carter, la elección por todo el conflicto con Irán, y Zbigniew Brzezinski regresó a Columbia University. Le pagaban $200,000 por semestre, por una clase de 3 horas a la semana. De modo que él tenía la capacidad de elegir a sus alumnos, y de 350 que levantamos la mano, su asistente pues seleccionó y nos quedamos unos 20 y él seleccionó a 15. 10 estadounidenses y 5 extranjeros, 1 por cada continente. Yo fui por América Latina, el primero que estudia con él, de modo que entendí con él el poder y el uso del poder en las relaciones internacionales. Esto me dio la formación, pero al mismo tiempo tuve grandes maestros. Kenneth Waltz, Carl Dosch, tuve una aproximación con él. John Ruggie, que ahora es el director de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Harvard, era mi asesor junto con Robert Jervis, que ha escrito múltiples libros sobre Perceptions and Misperceptions in International Politics, entre otros. Pero también tuve oportunidad de ser durante 2 semestres alumno de Zbigniew Brzezinski, que las clases no eran Magister Dixit, sino las clases eran él como si se toman las decisiones en Estados Unidos y en la Unión Soviética en esa época. Estoy hablando de 1980-81. De modo que él asumía el papel en el National Security Council y nos asignaba cada semana un rol. Secretario de Estado, director del FBI, secretario de Defensa, etc. Nos daba la literatura que había que leer y le llamaba a uno de sus amigos en el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa. En diferentes instituciones le decía, mi alumno te va a ir a ver, platica con él sobre este tema. A lo mejor no nos decían todo, pero en una semana teníamos que asumir y defender nuestra posición en lo que se llama position paper. Y curiosamente, en el 80% de los casos, llegábamos a la decisión que se estaba tomando en la Casa Blanca, porque no era la revisión de la historia, eran casos prácticos del momento. Y el segundo semestre era asumiendo en esa época la URSS como si fuera el Politburó. Entonces, él asumía el papel del secretario general del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Él era experto en Rusia, hablaba ruso, de origen polaco, y entonces discutíamos temas desde la perspectiva soviética, pero temas actuales vis-a-vis Estados Unidos. Y teníamos que hablar en clase después de haber contactado en una semana expertos en Harvard, en Columbia, en NYU, sobre ese tema.
que él nos abría las puertas y nos daba la literatura, no teníamos ni que ir a la biblioteca. Entonces, teníamos que llegar con una hoja, el problema, la solución y la firma del presidente y la rúbrica. Es así como se toman las decisiones en Estados Unidos. Y de una manera muy similar en el bloque soviético, en la URSS en esa época. Les puedo decir que a las decisiones que llegábamos, porque eran arduas, en caso de Estados Unidos, del primer semestre era la Unión Soviética, el comunismo está tratando de hacer esto, bla, bla, con una posición, claro, política e ideológica, para entender el proceso. En el caso de la URSS, teníamos que hablar la burguesía internacional y de acuerdo con el camarada Lenin y el camarada Marx, y teníamos que leer estos textos para argumentar y posicionarnos de la discusión. Eran tremendas y fabulosas discusiones porque cada quien asumía su papel. De modo que esa fue una gran experiencia que me ayudó a formar y que tanto el doctor Jervis pues me llevó a que me nombraran asistente de él, de un gran académico. Y bueno, así se dio esta situación, pero a mi regreso, como decía el maestro Dámaso Morales, sí, quiero decirlo nuevamente, yo introduje a Kenneth Walsh en México y en América Latina, porque él recién había publicado su libro en Estados Unidos, profesor de Columbia University, y tenía esas ideas novedosas, ahora todo el mundo las conoce, e incluso yo le di clases a la doctora, a varios, pero en el doctorado y la maestría a la doctora Ileana Cid y también al embajador Pedro González. Fueron mis alumnos, entre otros, y discutimos por primera vez ese texto. Entonces innovamos, y ahora ya es normal, pero fue una anécdota interesante de esa época. Me concursé, entré a la UAN, durante 30 años he sido profesor de asignatura, eché a andar la carrera en la ENEP Aragón con González, con el maestro Leopoldo González Aguayo. En la misma facultad trabajé con el doctor Seara Vázquez en el Centro de Relaciones Internacionales y con todos los demás. Fui el primero que concursó para tener una plaza de asistente en el CRI. Por primera vez se abrió. De modo que sí, me imbuí del ambiente académico y posteriormente di clases en la UAM de tiempo completo, en la UPN, eché a andar la UPN, en la Panamericana, en la UIC, en Columbia University fui profesor, asistente del profesor, del doctor Jervis, y fui profesor también en Fordham University. De modo que prácticamente me iba a quedar allá, pero pues la decisión familiar, y tengo que decirlo, el amor, porque a mi esposa le ofrecieron una cátedra, una titularidad en el Colegio de México, y me vine con mucho gusto. De modo que, si no, a lo mejor estaría por allá, pero fui director general de la carrera de la Universidad de las Américas, vicerrector en la UMAR y en la UTM, donde echamos a andar todos esos proyectos. Pero mientras fui académico, pues publiqué varios libros. Los últimos son las relaciones comerciales de China, la Rusia hacia el Pacífico, las grandes potencias en la península coreana, que hablaban también de mis experiencias y de mis análisis después de haber sido encargado de negocios de Corea del Sur, en la época en que teníamos que refugiarnos porque se lanzaba una señal y todos los ciudadanos y diplomáticos teníamos que refugiarnos porque eran ensayos de un posible ataque nuclear. Y aquí quiero señalar una anécdota fascinante. En el primer día que llego a tomar posición de mi cargo en la Embajada de México en Corea del Sur, nadie me había dicho, salgo del hotel a las 8 de la mañana, camino porque estaba a 5 cuadras la embajada y suena la alarma de un posible ataque nuclear. Y en menos de 20 segundos
las calles se quedaron solas y yo quedé asustado. Pues sabía inglés, pero en esa región no hablaban mucho inglés, hasta que llego a la embajada y se les había olvidado decirme que iba a haber un simulacro de ataque nuclear de Corea del Norte. Ese fue una de las primeras experiencias diplomáticas y que dije, nunca más me va a volver a pasar esto, tengo que estar informado. Fue allí, estoy hablando de 1989-90, que decidí escribir un libro y que me tomó más de 15 años y producto de eso fue el libro de las grandes potencias en la península coreana. Y hago toda una investigación. De modo que esa es una de las grandes anécdotas, pero también quiero regresar un poco a Sí, de atrás. hecho, embajador, si me permite al respecto, es Sí. una de las situaciones que muchos de quienes nos siguen el día de hoy están interesados también en saber. ¿Cómo se da esta transición? ¿Cómo ingresa incluso al servicio exterior de carrera? ¿Qué características y cualidades se necesitaron? Sobre todo porque recordemos que existe una idea errónea de que únicamente aquellos que estudian relaciones internacionales como licenciatura son los que pueden acceder al servicio exterior de carrera. Y en su caso, particularmente, egresa de ciencias políticas y obviamente de administración pública. Ya nos contó, se pudo fortalecer todavía más esta formación en ciencia política, pero también en relaciones internacionales. ¿Cómo llegamos a este servicio exterior de carrera que es tan demandante y que es tan fuerte? Bueno, yo estaba muy contento siendo académico de tiempo completo en la UAM, porque fui profesor fundador de la UAM. Nos establecimos en Azcapotzalco y estuvimos dando clases en 1974, incluso los martillazos, porque había que reiniciar. Allí, por cierto, fui profesor de altos funcionarios y de embajadores, de Rafael Tovar y de Teresa, que llegó a ser secretario de Cultura, fue mi alumno, Guillermo Tovar de Teresa, que fue cronista de la Ciudad de México, un experto en historia del arte. También fue mi alumno. En fin, tengo Carlos Estrada también, embajador, etcétera, etcétera. Y grandes jefes como Jorge Montaño, que llegó a ser embajador, fue quien me invitó a trabajar allí. Antonio González de León, con quien trabajé, fui asistente, un gran diplomático mexicano. Y entonces todo esto me llevó a seguir participando. Yo era vicepresidente de la MEI en un congreso en Puebla, creo que fue en 1987-88. Invitamos, el doctor Seana invitó a Fernando Solana, canciller en esa época, y Fernando Solana no nomás fue y dio su discurso, se quedó todo el congreso y asistió a varias sesiones. En una de ellas veo que yo estaba ya hablando, iniciando mi conferencia, y el canciller de México se sienta en la última fila y empieza a escuchar y no se levantó hasta el final. En la noche hubo una cena y alguien de sus asistentes me dijo, el canciller quiere platicar contigo al término del congreso. Bueno, yo fui y a las 9 de la mañana y me dijo, yo había sido su alumno, por cierto, saqué MB, en esa época era muy bien. Bueno, toda la carrera fue de 9.8, porque un profesor nunca quiso darme un MB, que da Derecho Internacional Privado, o daba. Y le renuncié en 3 ocasiones a la calificación y me volví a poner B. Y dije, y me dijo, yo solamente doy MBs, adiós. ¿No? Dije, pues entonces, fue por eso que no tuve el promedio. Pero eso es porque, un poco para alimentar la discusión. Lo interesante es que, regresando a la invitación, y Solana me dijo, Eduardo, a partir de ese momento eres director para Estados Unidos y Canadá. Pero yo ya era profesor titular de tiempo completo en la UAM. Entonces, renuncié a tiempo completo
y me convertí en diplomático. Pero la condición que me dijo, no creas que va a ser fácil. Va a haber concurso de ingreso y tú vas a presentarlo. Bueno, les tengo que decir a todos ustedes, académicos y jóvenes, que yo tenía ya 30 años y jóvenes habían egresado de 23 años. Muchos de ellos habían sido mis alumnos y estaba sentado en la sala Juárez con 1000 jóvenes y tengo que decirles, pensé, chin, así dije, ¿eh? ¿Qué tal si ellos pasan y yo no paso? Me voy a dar una quemada de mi vida. Pero yo en las noches, después de trabajar todo el día en la Cancillería, leía y releía, desempolvé el conocimiento. Y bueno, les quiero decir que todos mis alumnos y yo pasamos el examen. Exámenes que no son fáciles, pero no imposibles. Y lo que me movió es porque una vez Torres Bodet me dijo, yo también tuve que desempolvar mi conocimiento y hacer el concurso de examen. Y yo estoy convencido que la primera etapa, y les digo a todos ustedes jóvenes y académicos, porque son varias etapas, pero la primera es la más limpia, transparente y objetiva que se puede dar en México. El examen es objetivo, lo califica una computadora y no hay de qué es recomendado fulano, sutano y mengano. Eso me consta, lo he vivido por los años. De modo que no pierdan la idea de que, ay, fue recomendado. No. Si pasas el examen de conocimientos de 4 horas, en esa época era de 4 horas, con tu computadora limpia, libre de artefactos, de gadgets como esto, es tú y la computadora. O también antes era la hoja que tenías que llenar los créditos de opción múltiple. Y te daban un código, de modo que nadie sabía. Los maestros sabían qué reactivos iban a integrarse finalmente en el examen. Eran 4 horas. De economía, todos ustedes saben, de derecho, de historia política, de geografía, de todo. Y lo que sí me acuerdo muy bien, se van a reír algunos de ustedes como yo me río también, una de las preguntas era, ¿dónde está más bien una de arte? Las épocas de Picasso, porque también era sobre conocimiento de arte, se caracterizan por la época rosa, la época azul, el preclásico, el cubismo y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo me acordaba de que pasó por la época azul, pasó por esta y entonces ya escogí la respuesta correcta. Y otra que fascinante de que ¿dónde está el río tal? Entonces yo me acordé de una canción sobre Tamaulipas. Y entonces dije, esta es la correcta. Porque hay tantas preguntas y otras de derecho internacional, de principios de tratado, de pacta sunt servanda, o de historia de México, o el estado de Jalisco con qué estados colinda, por decir algo, ¿no? O el tratado de Kadesh, uno de los que se conservan y de los más antiguos, fue firmado ¿en qué año? ¿En 2000 antes de Cristo? ¿En 1259 o en 1259 después de Cristo? Entonces, evidentemente que fue entre los hititas y Ramsés II en 1259 antes de Cristo. Cosas por el estilo. Pasé el examen y fui ascendiendo, a pesar de que era director, yo era agregado diplomático, es decir, soldado raso. Y luego concursé a los 2 años, tercer secretario, volví a concursar cada 2 años, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro. Todo eso toma más o menos como 20, 25 años, porque uno tiene que superarse, uno nunca termina de aprender, uno tiene que, entre más sabe uno, menos sabe, y es lo que nos mueve a saber más. Y yo creo que
Sí, estoy orgulloso y yo creo que el servicio profesional de carrera en la Cancillería es el mejor. Es el mejor. Claro, hay unos frijolitos en el arroz, como en todas partes, pero yo he dicho que los diplomáticos de carrera somos los que más conocemos la historia del mundo y de México, al igual que el servicio militar y los de Marina. Porque en otras dependencias muchas veces no se conoce, son muy técnicas y no se conoce y no se lleva a México en el corazón. Y para ser diplomático debes amar a tu país porque buscas transformar. De modo que si tú no tienes esas características, ¿para qué te metes? Debes de conocer México, defender a México, pero desde tu corazón. De modo que esto me llevó a mi primera asignación, porque fui anteriormente, antes de salir, fui director para Europa, fui director general de delegaciones, director general para asuntos americanos, es decir, todo el mundo, director para relaciones económicas con Asia-Pacífico, y posteriormente me integré como ministro y como encargado de negocios en Corea del Sur, cónsul en Hong Kong, embajador de México en Argelia, Túnez, Libia, Mauritania. Y les puedo decir que, como ustedes saben, allá había unas fotografías de Gaddafi. Fui el primer embajador de México en Libia, porque ante las relaciones, cuando Libia fue pues marginado de Naciones Unidas por ser terrorista, Gaddafi, y se incorpora nuevamente hasta el 2003. Allí estamos con Sine Beladi, el presidente de Túnez, que también en la primavera, aquí yo estoy atrasito de ellos. Curiosamente, yo fui embajador, si ustedes ven, a la izquierda es el presidente de Mauritania, Gaddafi, Bouteflika, y en la derecha Ben Ali, de Túnez, donde yo fui embajador. De modo que viví las primaveras árabes personalmente, como nunca nadie los ha vivido. Yo conozco el terrorismo. Y tuve oportunidad de recibir a primeros ministros. Medvedev está en una de las fotografías, el rey de Arabia Saudita, está también Putin por allí. Este es el presidente de Mauritania, que curiosamente, bueno, aquí saludando a sus majestades, en esa época, Juan Carlos y Sofía. O sea, hay muchas experiencias, pero regreso a las primaveras árabes. Yo tenía una formación, estuve 6 años en África, conozco Europa, conozco América Latina, conozco Asia-Pacífico, conozco Estados Unidos, viví 7 años por allá, Canadá. De modo que eso es la visión de la internacionalista. Abrirse al mundo, pero termino con las primaveras árabes. En realidad comienza en Argelia. De un día para otro el gobierno decide incrementar los artículos básicos de la canasta 700%. Multitudes salen a las calles y se desdice el gobierno de Bouteflika. Se calma, pero brota en Túnez al día siguiente porque un joven con maestría en informática va y construye un carrito de madera, así, tal cual, a vender frutas y verduras. Y una mujer policía en Túnez le quita el carrito porque le dice, tú no tienes permiso. Él le dice, oye, es que no tengo trabajo. Las cifras oficiales del gobierno de Ben Ali decían que era el 5% de desempleados jóvenes con carrera universitaria. En realidad eran 45%. Algo muy similar en México, porque el INEGI dice que jóvenes con título de licenciatura, el 52% están desempleados. De cualquier manera, arma su carrito otra vez a los 3 días, la misma policía le incauta esto. Y por tercera ocasión, ya no aguanta,
compra un litro de gasolina, se baña en la gasolina y se prende. Es el inicio de la primavera árabe, porque precisamente la gente quedó impactada. Porque en los países árabes, si no hay el jefe de la casa, es el padre. Pero si no hay padre, es el hijo mayor. Y él era el hijo mayor y tenía a su hijo estudiando la prepa, a su hermano y a su hermana en la universidad. Y su madre era ama de casa, más otro hermano más pequeño. Era la responsabilidad. De modo que se sintió traicionado por su país, incapaz de solucionar el problema a su familia. Y para demostrar, duró un día en el hospital, lo fue a visitar Ben Ali. Pero ¿qué sucedió? Que es el inicio de esa primavera árabe, que es una implosión desde dentro, porque lo de Libia fue una explosión desde fuera, fue provocada. Túnez se hace un movimiento social amplísimo. Pero aquí vienen los oportunistas, en esas épocas de ISIS, y los islamistas que vivían extranjeros muy bien en Estados Unidos, en Canadá, en Londres, y empiezan a hacer un liderazgo y a conformar un partido de la noche a la mañana. Con apoyo de varios países de Medio Oriente. Y digamos, ¿quién? Arabia Saudita y Qatar. Porque Túnez era uno de los países árabes más liberados. La mujer se había liberado, se había quitado los grilletes, no había conflictos de género. Era el país de los países árabes y de los países africanos más liberados, más modernos. Los europeos iban a hacerse las operaciones, era el turismo medicinal, porque les costaba una cuarta parte de lo que pasaba o les costaría en Europa. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían gente preparada, los hospitales eran de primera, los centros turísticos de Túnez eran de primera, y el grueso incluso el 80% de los abogados en Túnez en esa época eran mujeres. Era una mujer formada, íntegra, liberal. Y lo que hizo toda la corriente islamista fue volver a poner los grilletes en las mujeres. Y sí lo ha logrado en Argelia. Me tocó una época muy liberal y ahora todas usan hijab y hubo condicionamientos sociales. De modo que esa fue una época extraordinaria, porque de esa convulsión, de esos oportunistas que lograron el poder por un año, fueron sacados por la democracia, porque en Túnez había instituciones, había poderes, no perfectos, pero se logró recuperar y ahí va. No pasó lo mismo en Libia. Y les adelanto que estoy terminando un libro que, platicando con el maestro Damaso, no me dejará mentir, va a ser publicado por la MEI sobre las primaveras árabes. Y les adelanto que yo viví esas primaveras árabes. Yo viví el terrorismo. Yo tenía que salir en Argelia con 2 tanquetas al frente, 2 atrás y 4 soldados de cada lado. Y también tenía protección y viajé por todas partes. Porque no hay que temerle al terrorismo. Si tú temes, ellos ganan. Hice mis tareas que tenía que hacer. Y en la explosión de la primavera de Túnez, salvé la vida de mexicanos que habitaban en Túnez, alrededor de 10. Ese es el mejor orgullo que he tenido en mi vida profesional y en mi vida diplomática, salvar la vida de un colega. Al igual que lo hice en Hong Kong, porque un mexicano se llevó $10,000, más de $10,000, y lo incautan en el aeropuerto. Entonces yo lo que hice fue, perdón, eso fue en Corea, le incautan el dinero porque iba a comprar, pues, para las maquinitas, estos artefactos tipo chips. Y yo lo defendí, yo fui a la cárcel, lo saqué y le dije, hombre, hubieras pagado con una tarjeta de crédito. Era un agente de Tepito, pero una gente honesta. Pues con mis intervenciones, porque eso es parte de lo que hace el cónsul,
le liberé y no lo encarcelaron. Pero regresando Perdón, a Libia. embajador, precisamente Sí. sobre estas vivencias, varias de las preguntas que nos están enviando aquellos que están participando en esta charla de café, tienen que ver precisamente con una situación muy, muy, muy clara. Muchos piensan que el estar como embajador es simple y llanamente glamour, pero ¿qué es lo que se tiene que sacrificar para ser un buen cónsul, para ser un buen embajador? ¿Y cuáles son las vivencias en ese sentido que más le han exigido a usted como ser humano y obviamente como funcionario? Tienes que amar tu carrera, tienes que amar a tu país. Y el glamour no es cierto, ¿eh? Sí, hay cenas, hay cócteles, pero eso es una parte en la que se tiene una falsa concepción. Tú estás para defender los intereses de México en el exterior y tú representas al Ejecutivo. Y claro, por antonomasia decimos que eres el embajador de México. No, pero a ti te nombra el Ejecutivo. Y la instrucción que te llegue de México la tienes que cumplir. Y si no estás de acuerdo con eso por tus principios morales personales, tú tienes dos opciones. Una, acatarla, aunque no estés de acuerdo. O dos, renunciar porque no estás de acuerdo. Pero no hay otra. Y sí, sacrificas, respondiendo tu pregunta, Milton, sacrificas tu vida personal, sacrificas tu familia, y te puedo decir que que es un trabajo de familia y que tu cónyuge debe apoyarte. Y que el 51% de los matrimonios en la Cancillería terminan en divorcio. Porque no es fácil de que te digan, a ver, 4 años en este país, 4 años en otro país, 4 años en otro. Entonces, cuando tus hijos tienen 8 años, no hay problema, pero cuando ya empiezan a tener 14 años, te dicen, oye, ya nos vamos a cambiar. Si estoy muy contento en esta escuela, tengo mis amigos. Entonces tú tienes que ayudarlos a decir, pero vas a tener nuevos amigos. Y finalmente, yo estoy convencido que ellos ganan, porque el grueso de los hijos de diplomáticos son políglotas. Sí, sí, claro. Hablan árabe, francés, como el caso de mis hijos, son políglotas y los hablan sin acento y tienen una visión integral, tienen una capacidad de negociación, porque yo lo que hice, donde vaya, me los llevo, incluso a reuniones, y aprenden, no puedes decir, lo margino, los integras, a tu esposa también. Y Damaso no me dejará mentir, él participó en eventos culturales donde mis hijos estaban presentes, porque tienes que hacer eso. La cultura, el soft power, te abre ventanas. Y por eso, pero termino con la primavera y regresamos otra vez a eso. Perfecto. ¿Qué pasó en la primavera árabe? Que fue provocado por Francia, no Estados Unidos, en Libia. Sarkozy llega a un país ya convulso, Francia, dividido, y se le ocurre integrar a la élite económica más fuerte, Danone, entre otras cosas, Airbus, todas las empresas internacionales, y dice, porque esto va a generar un gran cambio en la economía y vamos a hacer un círculo virtuoso y salir del vicioso. Y dice, hablo con Gaddafi, quien me apoyó para mi carrera política financieramente. Gaddafi apoyó la campaña de Sarkozy, que no les quede duda, está comprobado. Y le dice, a cambio, tú me ayudas a comprar 1 millonada de aviones y de flotas aéreas, y tú, como Gaddafi gobernaba el Sahel, porque Gaddafi les daba el 30% del PIB a un país, a Sudán, al Chad y a otro, pues quien gobernaba era Gaddafi. Entonces se iba a hacer un efecto multiplicador donde esos países iban a comprar armamento francés. Y era un contrato
archimillonario. ¿Pero qué sucedió? Que los rusos se dan cuenta y le dicen a Gaddafi, yo te ofrezco lo mismo, pero a la mitad de precio. Y la ganancia era mayor para la familia Gaddafi. De modo que a finales de 2007, principios de 2008, va Gaddafi a París y le dice a Sarkozy, eso yo me enteré por el traductor, que me lo dijo, no está en ningún libro. Le dice, señor presidente, el contrato que habíamos firmado por tal cantidad ya no se va a hacer, lo denuncio. Se queda Sarkozy, pues su proyecto se cae económico. Y también le dice a la prensa, señores de la prensa, Francia necesita una segunda revolución francesa. Bueno, explota Sarkozy y le dice a su asesor principal, que era un antiárabe, Jean-Henri, y le dice, quítame este loco de aquí. Era una visita de Estado de una semana, era el cuarto día y nunca más se volvieron a ver. Por cierto, les quiero decir que era pura faramaya, que llevaba sus cabritas y sus cabras y sus tiendas. Sí las llevaba, pero no dormía en ellos, dormía en el Four Seasons o en el St. George. De modo que todo eso va a estar en el libro, porque es fascinante desmantelar y poner sobre escrito las verdades reales. Pues, ¿qué sucedió? Que meses después, 2 meses después, le empieza a llamar Sarkozy a Cameron y a Obama. Estamos hablando ya meses después. Y le dice, tenemos que quitar a este tipo. ¿Está loco? Pero fíjense, un paréntesis. Regresó a Naciones Unidas Gaddafi porque se asesoró y le pagaban millones a 2 asesores. A Blair, Tony Blair, exministro, fue asesor principal de Gaddafi y yo tengo los contratos, al igual que el otro, Aznar, expresidente de España. 2 asesores que una vez Aznar, un amigo muy íntimo que estuvo en esa plática, me lo comentó y por eso va a estar en el libro, le dijo a Aznar a Gaddafi, oiga, ¿y usted se cree todo lo que dice? La respuesta de Gaddafi a Aznar fue, ja, 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 ja. Nunca le contestó, pero al día siguiente le mandó un caballo árabe, esos tipo pura sangre, en el avión en que se regresaba Aznar. La respuesta está clara. No creo, ni yo mismo creo en lo que digo. No importa. Ellos 2 asesores fueron los que movieron el tinglado y convencieron a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos para que Gaddafi le quitaran las sanciones en el Consejo de Seguridad. Le levantaron las sanciones y el intermediario para eso fue el hijo de Gaddafi, Saif el-Islam, que había terminado su doctorado en London School of Economics y se vinculó con Tony Blair. Y además en todo este proceso articularon para que regresara a la palestra internacional, porque había fracasado Gaddafi en su panarabismo, panafricanismo. El panafricanismo, yo estuve en esa reunión con toda la Unión Africana. ¿Y saben qué hizo? Y en otra reunión con los árabes. Y les dijo, ustedes me espían, pero ¿saben qué? Yo también los espío. Y a mitad de la reunión diplomática, se levanta a la esquina a miccionar. Era una falta de respeto. A miccionar. Como diciendo, yo puedo hacer todo lo que quiera. Ustedes me aguantan lo que yo haga. Evidentemente, él se autonombra rey de reyes en África. Y pues ya cuando se da la invasión, pues nadie le apoya. Pero terminemos con Francia.
Francia llama a Cameron y dice, tenemos que intervenir en Libia. Y le dice Cameron, no, porque el Parlamento no me va a apoyar, tengo una crisis, no. Y estaba empezando a discutir lo del Brexit. Dijo, no, esto me va a provocar un conflicto interno que no lo puedo contener. Y le dice, no. Le llama a Obama y le dice a Obama, no, porque yo ya tengo 3 frentes abiertos en Medio Oriente con países islámicos, con países árabes, no voy a abrir otro. ¿Qué sucedió? Que Francia empieza a abastecer a los antigadafistas del este, cercano a Egipto, a través de Egipto, con armamento francés, como una vendetta a la ruptura del contrato. Así pues, ¿qué sucede? Que el resultado es la intervención. Pero para eso, Gaddafi 40 años atrás había cometido un error. Así como fue el 68 de ellos, por decir algo. Estudiantes que no estaban de acuerdo en esa época de la economía socialista de Gaddafi, del Libro Verde y todas esas cosas, 2,000 estudiantes universitarios, como muchos de ustedes, se manifestaron en la calle, en las calles, en Sirte y todo el este del país. En un día los desaparecen y nunca saben dónde, como Ayotzinapa, nunca se supo dónde quedaron sepultados. Pero las mamás cada año hacían manifestaciones con su abogado. ¿Por qué? Porque para el mundo islámico, si quieres ir al cielo, tienes que lavar los restos o el cuerpo para que tú te presentes limpio ante Dios. Y para eso lo querían, no querían hacer una revolución. El error de Gaddafi fue, en 2011, agarrar preso al abogado de las madres y fue el pretexto para que Francia, porque hubo varios muertos, para que Francia convenciera a Obama y a Cameron y que llevaran el caso a Naciones Unidas al cónsul. Pero allí en el Consejo de Naciones Unidas se da una cosa fascinante. Rusia y China bloquean, y como ustedes saben, tienen veto, las decisiones. Después de varios meses, se hizo un párrafo muy light de que se iban a cerrar los cielos de Libia para que no pudiera comerciar, en fin. Estados Unidos, la OTAN, Estados Unidos dijo, yo le entro pero a través de la OTAN y yo no voy a poner un pied a terre, nadie de mis soldados van a estar, y lo cumplió. Francia seguía abasteciendo desde Egipto, Estados Unidos con técnicos de la CIA en la isla Yerba en Túnez y desde los portaaviones en el Mediterráneo, evidentemente con el apoyo de España, de Italia. La única líder en la que yo creo actual y que es la gran líder del mundo, porque no hay liderazgos en el mundo, es Merkel. Y se enfrentó a todos los líderes, China, Rusia, y dijo, yo no estoy a favor de la intervención. Y aunque era miembro de la OTAN, no participó Alemania. No porque Libia le abastecía el 30% del gas, que también esa cantidad le abastecía a Italia. España es abastecida por Argelia en más de 70% de petróleo y gas que consume. O sea, hay una interrelación a veces poco estudiada entre el Mediterráneo, en el norte del Mediterráneo y en el sur del mismo, que sería interesante para ustedes, algunos jóvenes, que estudiara esa relación 5+5, toda esa cuenca del Mediterráneo es fascinante. Porque hay intereses. Entonces, ¿qué sucedió? Se dio la intervención. ¿Por qué no se ha recuperado Libia? Porque en Libia no había instituciones. Había una persona y su familia que controlaban todo. Les doy una anécdota. A raíz de que Coca-Cola y Pepsi-Cola querían vender sus productos en Libia, pues un hermano quiso
vender coca y otro Pepsi Cola. Parece ridículo. Y casi se enfrentan a muerte, hasta que su hermana, que era la comisionada para derechos humanos, imagínense, en la propia familia estaba la comisionada de derechos humanos. ¿Qué sucedió? Bueno, que no se mataron y quedaron divididos en las franquicias. El comercio, todo lo controlaba la familia Gaddafi. Pero también daban. Era un estado de bienestar. Yo lo viví durante 6 años, conocí toda Libia, no me pueden mentir nadie ni esconder verdades. No había pedigüeños en la calle, porque el Estado les daba dinero, estoy hablando de Libia, les daba una lana mensual, a los jóvenes que se casaban les daban casa, no pagaban luz, agua, electricidad, el Estado absorbía eso. El Estado estaba petrolizado. El 98% del PIB era petróleo, hidrocarburos. De modo que compraba en Italia, en Alemania, y más caros los productos y los vendía pues a la mitad de precio. Subsidiaba la economía. Por eso los jóvenes no estaban descontentos en Libia. Fue fomentado ese odio, y no estoy defendiendo a la familia Gaddafi, por supuesto que no, pero había ese estado de bienestar. Entonces, ¿qué provocó? La consumación de un estado fallido. Un estado fallido precisamente porque no había instituciones. Los estados funcionan cuando son fuertes, cuando funcionan las instituciones. Una vez que se empiezan a deteriorar las instituciones, se cae. A tal grado que llegaron a tener Libia 3 gobiernos, el de ISIS, el organizado por Naciones Unidas y el del general Jafar. Embajador, sí. Si me permite, precisamente esta historia está sin acabar y vamos a estar muy al pendientes precisamente de su nuevo libro, que supongo será para 2021 cuando sea editado. Quisiera proponerle una dinámica, si me lo permite, sí, embajador, ya que hay mucho interés de todo lo que nos ha comentado y particularmente de su vida profesional. Le propondría hacerle algunas preguntas que nos han hecho el favor de elaborarnos para que nos las pudiera contestar, aunque sea de manera breve. Insisto, algunas son muy personales, particularmente porque como tenemos muchos alumnos, quieren saber, por ejemplo, embajador, ¿cuál ha sido el lugar o la situación que le ha generado un mayor choque cultural? Es decir, en donde sí dijo, esto me incomoda, esto no lo puedo manejar de la mejor manera. Y ahorita, si me lo permite, vamos haciendo las demás preguntas. Excelente. El internacionalista debe estar abierto al mundo. No debe de llevarse los chiles jalapeños en una latita al país donde va. Tenemos que adaptarnos a la cultura. Debemos estar abiertos a la cultura. Yo nunca tuve un choque cultural porque iba preparado, leí, había formado y sabía que iba a ser un gran desafío. Y nunca tuve ese choque cultural. En una semana me adaptaba fácilmente. Les puedo dar una anécdota. En Corea del Sur, junto con un par de colegas, negociamos la entrada del tequila y de la cerveza Corona cuando eran mexicanos. Y el tequila ya casi no es mexicano, solamente queda una marca por ahí, todo lo demás se han vendido a Estados Unidos a las empresas. De cualquier manera, eran mexicanas. Y los coreanos no querían la introducción de esto. ¿Qué hice yo? Lo que tiene que ser un diplomático. Yo estaba también encargado de las cuestiones comerciales y políticas. Empecé a ir a comidas con funcionarios del Ministerio de Comercio, de Ministry of Trade, etcétera, de Relaciones Exteriores en el MOFA. Y tenía que ir a las comidas donde en una bandeja, son sociedades muy machistas, puros hombres, hay que agarrar en esa bandeja camaroncitos, pulpitos, todo pequeñito. Y es una tradición en Corea que tienes que agarrar los vivos, están vivos, los agarras, les das un zape, los medio matas, los embarras de
varias salsas, ninguna es salsa molcajeteada, ni salsas a las que uno está acostumbrado, y te lo comes. Y la prueba es cuando le das el zape al pulpito, no lo debes de matar, los debes de atontar. Lo muerdes y te va succionando un poquito la tráquea, pero ya va fallecido, son chiquitos. Si haces esa prueba, vas a crear lo que los chinos llaman el guanxi, la confianza. Y te tienes que tomar unas cuantas copas de la bebida, ellos a base de papa, el soju, que es como su tequila, nomás que te produce unas jacaques al día siguiente. Entonces debes de encontrar poquito, vas tomando, porque te lo terminas rápido y te vuelven a servir, te vuelven a servir. Y otra, a ver, esa cultura coreana, hay criaderos de perritos chiquitos chihuahueños, pero son creados en lugares especiales, no son de la calle, ¿eh? No son tacos de al pastor aquí, sino son en criaderos especiales. Y ese es, como para ellos, los asiáticos, todo está vinculado a la cuestión sexual. Entonces, que te va a producir orgasmos y todo esto. Entonces, solamente es para hombres. Pero si yo no comía, no iba a obtener lo que yo quería. Entonces, por cierto que esa comida, esa sopita, era como carne de pollo. Y así lo hice. ¿Y saben cuál fue ese razonamiento? Porque dije, a ver, seamos claros. En México se comen los chapulines, se comen las ranas, se comen conejos, se comen... ¿Por qué yo no voy a comer esto? Y después le encuentras un sabor porque te tienes que adaptar a la cultura. Tú no vas a imponer eso. No le debes de temer a las costumbres. Si vas allá, pues vas a tener que usar calcetines que no tengan hoyos, porque si vas a entrar a una casa vas a quitarte los zapatos. Cosas por el estilo. O si vas en un Sin país duda, árabe, embajador. te tienes que acostumbrar a que 5 veces al día te van a interrumpir tu sueño, ¿no? Por la prier, por la oración. Claro. Adelante. Por cierto, embajador, alguien también nos pregunta bueno, la pregunta obviamente es para usted. ¿Cuál ha sido el acto de mayor bondad que usted considera se pudo realizar bajo su guía, ya sea en un consulado o en una embajada? El acto de mayor bondad que usted recuerde. Ya nos dijo que rescató incluso por medio de sus gestiones a mexicanos, pero otro acto que también recuerde que le haya permitido a través, insisto, de sus posiciones, tanto como embajador como cónsul, generar esto que parece que ya estamos olvidando, que es la bondad. Bueno, yo creo que el caso que les platiqué en Corea del mexicano de Tepito, que llevaba más de $10,000 en la mano, etcétera, y no era lavado de dinero, era nomás que era ingenuo. Eso, e ir a la cárcel, ver la tristeza, ver gente que para ellos era su mundo, rescatar parte de ese dinero porque pues no fue fácil para ellos conseguir, porque no eran de tipo de gente humilde. Entonces dices, te sientes satisfecho de eso, pero quiero regresar, porque también para mí un acto de gran bondad fue el rescate de 43 mexicanos en Libia. ¿Por qué? Porque estos 43 mexicanos, ¿qué estaban haciendo en Libia? Bueno, eran expilotos aviadores de Mexicana, cuyo dueño hizo quebrar a la empresa a propósito y dejó familias sin trabajo. Y yo los encontré en Libia porque se dedicaban a pilotear a CEOs, a directores de empresas multinacionales de Europa a Libia y viceversa, de España, estoy hablando de empresas de Repsol, de Eni italiana, de la British Petroleum, de esas grandes empresas. Y entonces eran los pilotos que iban y llevaban a la gente. Y la guerra les tocó, la primavera árabe les tocó en el desierto. Pero yo tenía contacto solamente con 6.
Porque el mexicano es muy dado, ay, yo no informo a mi embajada donde estoy porque me van a espiar. Que les quede claro a todos ustedes que estamos aquí, ni tenemos los mecanismos ni nos interesa espiarlos. Otros países sí. No tenemos la capacidad. Entonces, pero yo a través de ese 6 hice una arborescencia y los localicé en diferentes partes y dije, ¿cómo le hago para sacarlos? Porque a mí me tocó en Argelia. Entonces yo hablé con el embajador de España en Argelia y le dije, me acabo de enterar que el rey de España mandó un Hércules y que va a aterrizar en Argelia y en 2 horas y media se va a ir a Libia, Trípoli, en medio de la guerra, ¿eh? Era el último avión que iba a salir. Entonces le dije, ¿me puedes dar 43 lugares para mexicanos que tengo por allá? Me dice, primero los españoles, y si me sobra uno o 200, todos son para ti. Tenía buena relación con ellos, entonces me comunico también con el embajador español en Trípoli, en Libia, y me dice, ya me platicó mi embajador, o sea, el embajador español en Argelia de esto, y dice, cuenta conmigo. Dije, ya lo tengo, ahora, ¿cómo localizo a todos los demás? Pues con esa arborescencia les dije, en 4 horas les quiero a ustedes en el aeropuerto de Libia, en Trípoli. Pero un aeropuerto para un aforo de 3,400 gentes. ¿Y saben cuántas gentes había? 400,000 gentes. Era el pandemonio, la locura, todo el mundo quería salir. Y ya habían cerrado los cielos, habían cortado las comunicaciones, pero en la guerra les puedo decir que lo que queda funcionando es el Internet, porque el Internet se maneja con miles de protocolos que unos llegan a una parte del mundo, otros a otro, y uno llega a su destino. Entonces, a través del Internet me comuniqué con el embajador de España allá y me dijo, a ver, tú, a través de su esposa, yo ya estoy en el aeropuerto. Yo traigo una bandera española. Diles que me busquen donde vean una bandera española, que se identifiquen. De esos 43 llegaron 10, pero 9 pudieron subirse al avión y 1 perdió el pasaporte en esa marabunta. Ahora sí que ni Dios Padre podría sacarlo de allí sin pasaporte. De modo que hice, le dije, dame un momento, porque nos pudimos comunicar a través de la cocinera del embajador de Brasil. Entonces le dije, dame un momento y te voy a dar instrucciones. Hablo con el embajador de Brasil y ellos tienen una política de hacer brasileños, digamos, por un día, por cuestión humanitaria. Le expide un pasaporte, lo hicimos brasileño, y al día siguiente lo saco en un avión de carga, a Malta. Y yo me comuniqué con el embajador mexicano en Italia y le dije, oye, ¿puedes mandar a una cónsul para que le apoye, le quite el pasaporte brasileño y le haga un pasaporte mexicano temporal? Lo sacamos vía Madrid y llegó a salvo. Todo está en la prensa, ¿eh? Digo, y los otros, bueno, los pude sacar, ¿saben qué? Como carga. En el último carguero que salía de Trípoli a Estambul. De Trípoli a Estambul. Me comunico porque hay una coordinación extraordinaria. Somos profesionales, los verdaderos diplomáticos de carrera. Yo no hablo de la carrera, ¿eh? O sea, yo no hablo de los artículos 7 o las denominaciones presidenciales. No, porque tenemos la camiseta. En 2 semanas yo no dormí nada, porque estaba al tanto con México y luego la prensa. Simultáneamente les doy otra anécdota, porque es de bondad, porque tienes que tratar primero a la gente. Entonces lo saco y le salvo la vida. Es un acto de bondad, de que tú antepones tus propios intereses personales con la gente porque están en peligro de vida. Estaban en una guerra civil y varios días me tomó para sacarlos porque yo les decía, vete por aquí, vete por allá, allí están las tropas de esos, aquí, y los saqué. Y después me lo agradecieron. Pero hay una coordinación en la diplomacia
pero tienes la presión simultánea de la prensa mexicana. Carlos Loret de Mola se va a Libia y entraba y salía, ustedes se han de recordar, entraba y salía ilegalmente desde Egipto a Libia y llevaba un celular satelital. Y él me llamó porque pues en caso de que le pasara algo me decía, pues tú debes de saber, embajador, tú eres mi embajador. Y yo le decía, sí, esto, otro. Y Casia Viderco en París, de Televisa, me llamó y me dice, oiga, embajador, consígame una entrevista con el presidente de Argelia y esto. Y dije, dame un par de días. Se la conseguí. Pero tenía su camarógrafo francés y Argelia y Francia pues no se llevaban bien. Entonces tuve que negociar la visa del francés también y se las conseguí. Entonces, como fue exitoso, me querían entrevistar. Y le dije, ahí no. Porque uno conoce los egos de los políticos. Entonces dije, no, mire, le voy a conseguir la entrevista con la canciller. Y la canciller ya le dio la entrevista. Tienes que ser muy modesto, tienes que saber quién es quién. Y finalmente logramos sacarlos en una coordinación. Imagínate, yo como centro, con Turquía, con Roma, con España y con México. Pero todavía Pepe Arévalo, y se los voy a recordar cuando sea posible, el periodista Pepe Arévalo de Foro TV, lo manda a Televisa a Túnez, porque desde Túnez están aprovisionando a los antigadafistas. Y me dice, oye, Eduardo, consígueme una entrevista con Gaddafi. En plena guerra, ¿eh? Le dije, sí, porque el embajador de Libia en Argelia era mi amigo. Y le dije, dame unos días. Al segundo día, ¿con qué argumentos los convencí? Le dije, mira, Televisa es la empresa más importante en lengua española en toda América Latina y en Estados Unidos. A Gaddafi, yo no estoy de acuerdo, pero a Gaddafi le están entrevistando ciertas cadenas internacionales y aquí él no ha podido dar su mensaje, bueno o malo, al mundo de habla hispana. Entonces, con ese argumento, pues yo tenía que pensar cómo lo convencía. Convencieron a Gaddafi, Gaddafi les dijo sí. Le manda una camioneta blindada, porque iban a pasar por enfrentamientos, al periodista, a Yerba, para irse a Trípoli en un par de horas más o menos. Y cuando yo le llamo para decir que ya está arreglada la entrevista, me dice, pues ya no se va a poder hacer porque estoy en el avión, porque Televisa me está mandando a Yemen, que estaba comenzando la primavera árabe. Entonces, tienes que estar en todo. Si no, ellos en la prensa dicen, el embajador fulano no sirve, no nos apoya y eso. Entonces, tienes que estar en todos los frentes como un pulpo y resolver las cuestiones. Por eso, una anécdota también es que cuando yo hice el examen médico, tomaba 6 meses. El examen médico no era de que yo voy con mi amigo y me dice que todo está bien, no. Nos mandaron, después de haber pasado esta primera etapa, a hacer un examen médico exhaustivo de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el CLIDA del ISSSTE en el Hospital López Mateos, que todo está automatizado. Te desnudan, los hombres vamos un día, las mujeres otro. Te desnudan literalmente, te ponen una batita de tela y unas sandalias de tela y pasas por el oftalmólogo, el cardiólogo, el urólogo, por todos. Y bueno, ahí me di cuenta que sí es importante, porque debes de tener salud. Y a un amigo, no digo su nombre, a las 4 de la tarde le da un ataque cardíaco. Les quiero decir que el hospital le salvó la vida, pero que él perdió su ingreso al servicio exterior. No puedes estar enfermo. Estás sujeto a presiones constantes, a ritmos de trabajo que mientras en Estambul es la noche, aquí es la mañana y te despiertan porque hay una instrucción. O sea, no es la pompa ni el cóctel. La pompa y el cóctel es un 5%.
Todo lo demás es servicio. Si no se entiende qué es servicio exterior, no se entiende. Y aquí quiero hacer una defensa al diplomático. La política exterior no es más que la continuidad de la política interior. No, es un vínculo directo, no están separadas. Por eso yo no creo en que tenemos que aislarlos porque tenemos que resolver los problemas al interior del país. No. Es un vínculo directo entre política interna y política externa. Graso error es no entender y nomás concentrarse en la política interior. Debe haber una unidad, no hay una disociación. ¿Otra pregunta? Sí, embajador, muchas gracias. De hecho, está completamente concatenado con lo que está señalando. Una de las grandes inquietudes que tienen muchos de los participantes en esta charla de café es precisamente qué cualidades debe de tener hoy en día alguien que pretenda dedicarse al servicio exterior de carrera. Y entre esas cualidades, usted ya nos ha dicho algunas, entre ellas tiene que ver obviamente la gran preparación, la valentía, sin duda alguna, incluso alejarnos de este egoísmo y de pensar en nosotros mismos como integrantes del glamour. Por favor, embajador, si usted nos pudiera indicar además cuáles son los idiomas que se necesitan hoy en día, qué otras características se necesitan y finalmente, ¿por qué todavía tenemos tan pocas embajadoras en nuestro país? Bueno, en primer lugar debes estar convencido que quieres ser un diplomático. Debes de ser prudente, debes de ser paciente, debes de ser inteligente, debes de tener una preparación profesional con una visión integral del mundo, debes de tener claro que trabajas también en sigilo. La diplomacia también es secrecía, porque muchas veces los graves problemas se solucionan no publicándolos, sino entre nous. ¿Y por qué las mujeres? Vivimos en unos países en América Latina, países machistas, y yo estoy de acuerdo que hay que erradicar esto. Pero muchas mujeres embajadoras deben de tener cónyuges o convencerlos de que muchas veces ella va a ser la jefa de la familia. Y el hombre debe de entender que va a cumplir una función. Y viceversa. Yo creo que debe haber comunicación entre la pareja. Ahora el servicio exterior que ha hecho, en que antes estaba prohibido que una pareja trabajara en el mismo lugar, ahora ya se puede. Por ejemplo, tengo amigos que trabajan en la Delegación de México ante Naciones Unidas, un esposo y la esposa trabaja en el Consulado de México en Nueva York. Pero también lo mismo se da en Montreal, donde hay organismos internacionales, y alguien trabaja en Toronto o en Montreal mismo. O en organismos internacionales en Ginebra y trabaja en Austria alguien más cercano. Es decir, a veces están en la misma ciudad porque hay embajadas y delegaciones internacionales y a veces no. Debe haber comunicación. Porque sabe la mujer, esto no es fácil. Antes no, que si quedaba embarazada, pues con esa visión de que el cónyuge no comprendía, entonces ella iba saliéndose del servicio exterior. Hoy hay más y más mujeres. ¿Por qué? Porque entran más mujeres al concurso. Si van a entrar más mujeres al concurso, va a haber más mujeres diplomáticas. Pero deben de saber que o van a quedar solteras o solteros, o que más se consigan o convenzan a su pareja que es una vida también de sacrificio. No es cuestión de género, es cuestión de formación. Yo creo que hay grandes mujeres mexicanas que han entrado a la vida diplomática. Una Rosario Green es entre ellas, que luchó, ella me dijo, me decía de cariño Roldancito, porque yo la conocía ella era maestra del Colegio de México y su primer esposo
Su único esposo era mi amigo, Claude Heller, y me dijo, oye, Roldancito, pero era de cariño, sabes que mi vida, y lo narra en su libro La Canciller. Les recomiendo a las mujeres estudiantes de Relaciones Internacionales que lean ese libro, porque puede ser su guía de cómo vencer al machismo mexicano. Y decía, mira, Roldancito, yo he tenido que luchar con el Club de Todos. Y bueno, llegó a ser subsecretaria, llegó a ser directora del Matías Romero, llegó a ser subsecretaria de Naciones Unidas, con un gran esfuerzo, y era orgullosamente mexicana. Y estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por cierto, diplomacia, en esa época se llamaba. O como Olga Pellicer, también estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y han llegado a ser grandes académicas, de modo que tenemos mucha valía, pero no se amilanen por los sacrificios. La vida es un sueño y los sueños son, decía Calderón de la Barca. Si ese es su sueño, luchen por su sueño. Va a haber sacrificios, pero en toda la vida siempre hay sacrificios. Pero ustedes deben de amar lo que quieran. Si no aman lo que quieren, no van a ser exitosos en su vida. Siguiente. Efectivamente, embajador. Muchas gracias por estas respuestas. Ya para ir cerrando, si me lo permite, dos cuestiones más. Por ahí hay alguien en Facebook que está estudiando ingeniería que nos pregunta qué se necesitaría para ingresar al servicio exterior. Supongo que obviamente todavía hoy se piensa que es exclusivo para ciencias políticas, para los que estudian ciencias políticas o sociales. Y en segundo término, y si me lo permite para cerrar, si Eduardo Roldán volviera a nacer, ¿a qué se dedicaría? A lo mismo que estudié. Yo estoy complacido de lo que hice y le digo al joven estudiante de ingeniería de Facebook, algo que no dije hace rato, se me había olvidado. Como no estaba convencido de lo que... Estaba convencido de estudiar las dos cosas, ingeniería y ciencia política y relaciones internacionales. Pero en la mañana iba a ingeniería y en la tarde a ciencia política. Y finalmente dije ingeniería, que llevaba puros 10 en ingeniería, en cálculo integral, diferencial y esas cosas. No era que huía de eso. Dije, este no es mi mundo. A mí me gusta la política, la historia, la geografía, mi país, y eso me lo da ciencias políticas y sociales. Con la formación que recibí con esos grandes maestros, porque siempre me metí con los grandes maestros, nunca con los que ahí son barcos y me va a pasar, porque yo quería saber, yo quería aprender, porque uno no estudia para pasar las materias, uno estudia para saber, porque uno tiene que tener conocimiento pleno de tu vida, no autoengañarte. Y entonces, después de un semestre en la Facultad de Ingeniería, dije, pero como había tenido pase automático en la prepa de la UNAM, tuve que volver a hacer examen de admisión como cualquiera de otra escuela particular. Lo hice y pasé. Uno debe tener confianza en uno mismo. Y por eso al estudiar ingeniería, si tú terminas tu carrera, porque todos deben de tener su título en mano para hacer el concurso, ya no admiten pasantes. Entonces, si tú tienes tu título en mano, te pones a estudiar Derecho Internacional, Geografía Económica, Historia, Geografía Universal, Arte, Filosofía, Cultura, te preparas muy bien, te dan las guías y puedes pasar, pero todo está en ti. Si nomás le haces, voy a intentar, a ver qué se siente, a ver qué hago, a ver cómo experiencia, no. Si claro. vas por todo eso, ¿para qué vas? Ve por todo, pero convencido a lo que vas. Completamente de acuerdo, embajador. Gracias por esta rica charla, por todas estas anécdotas. Obviamente nos faltaría mucho tiempo, muchas horas y muchos litros de café
para poder sacar todo el jugo de la experiencia, insisto, tan rica que usted tiene, embajador. Sin embargo, por tiempo debemos de concluir, no sin antes, obviamente, agradecerles a todos los participantes, a aquellos que nos siguieron en redes sociales y obviamente también al Centro de Estudios Europeos. Por favor, maestro Dámaso, si fuera tan amable, y de nueva cuenta también gracias por permitirme aprender, en este caso, de nueva cuenta, con el doctor y embajador Eduardo Roldán. Gracias, embajador, un abrazo. Muchas Un gracias, placer. estimado doctor Tomás Milton. Pues nada, agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos en el chat muchísimas preguntas que efectivamente van desde lo personal, lo profesional, lo académico, lo diplomático, y que, bueno, no sería imposible poder agotarlas todas. Sin embargo, Eduardo, en verdad, embajador, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo he tenido esta oportunidad de tener no una, sino varias, muchísimas charlas de café, ¿no? Y también algunas que otras bebidas espirituosas que nos han acompañado, ¿no? Para aderezar precisamente nuestras conversaciones. Y la verdad, yo creo que nos dejas grandes experiencias que ponen a reflexionar a uno sobre sus propias vocaciones, sus propias ideales y también, por supuesto, el cómo nosotros en una dimensión netamente más personal, los ejemplos que escuchamos de ustedes nos ayudan también a formarnos, a tener criterios y a saber que finalmente la formación nos la da la universidad, pero sin lugar a dudas uno mismo es quien la va haciendo y construyendo. Y estas experiencias que tú has compartido el día de hoy con nosotros, pues sin lugar a dudas se suman precisamente a estos grandes aprendizajes. Estimado doctor Tomás, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en esta moderación y a todos los que nos acompañaron en ambas plataformas con las que también nos han seguido. Queremos enviar Maestro Dámaso, un antes de saludo. terminar. Sí, un Sí, saludo maestro a Dámaso, nuestro antes de querido terminar. Elías Curi, que nos acompaña aquí. Elías Curi, un gran abrazo, ¿no? De años de conocerlo también de la MEI, ¿no? Me dio mucho gusto también Javier, el maestro Javier Zarco, que también fue coordinador del CRI. Bueno, hay tantos profesores. Pero bueno, querido embajador, ¿querías comentar algo? Sí, porque veía en el chat una de las preguntas sobre los idiomas y que no contesté. It's very important that you have to speak English fluently as you can speak Spanish. Você tem que falar português muito bem. C'est l'importance de parler en français assez bien, mais pas comme un français d'un quartier pauvre, mais comme un quartier élégant et chic. Y ustedes tienen que hablar inglés, francés, fundamentalmente. No se engañen, porque pasaron el examen del CELE no quiere decir que ya saben el idioma. Tienen que estudiarlo a fondo. No estudien para pasar. ¿Y saben dónde deben de estudiar español? ¿Saben dónde reprueban más los mexicanos para ingresar al servicio exterior? En español. Porque una cosa es leer, otra es comprender y entender. En lectura de comprensión fallan mucho los jóvenes mexicanos. O sea, no den nada por sentado. La diplomacia es el arte de la negociación y las relaciones internacionales son un campo infinito donde ustedes tienen un espacio reservado para ustedes. De modo que en este caso, pues el café nomás se lo tomó el maestro Dámaso, al igual que mi amigo Zarco y mi amigo Curi, porque yo no tuve oportunidad más que un sorbito, pero eso me lo deben ustedes. O sea, eso es verdaderamente un placer platicar y sí veo en el chat múltiples preguntas que en otra ocasión, cuando presente el libro sobre las primaveras, serán ustedes cordialmente invitados. Pero mientras tanto, Muy lean bien, el libro que acabamos de publicar, coordinado por el doctor Seara Vázquez, que se llama Pandemia, la crisis catastrófica, que hacemos un análisis múltiple estudiosos de las relaciones internacionales de todo el mundo
para explicarnos geopolíticamente, geoeconómicamente, social, culturalmente, en qué mundo convulso estamos viviendo. Y lean mi libro, El Mundo Convulso de Hoy, también para hacer publicidad. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Un abrazo a todos. Embajador. Damaso, Nos vemos saludos. próximamente. Saludos, Elías. Saludos.